Bueno, muchas gracias. Siempre un honor compartir y Alberto y a todas las personas de Amchico, pues muy agradecido por la invitación. Saben que además de tener un respeto inmenso por AMSICO, también por los colegas de México, a los que admiro y son grandes amigos y compañeros, y siempre un honor que me inviten y me den la oportunidad de compartir esto que es una perspectiva de cómo vemos algunas de las técnicas y que lo hacemos ya como Alberto y otros muchos cirujanos desde hace mucho tiempo. El tema que vamos a revisar hoy es sobre todo el alif en supino. Hago la referencia al supino porque en ocasiones se puede hacer el alif lateral. Y como Alberto lo dijo, pues soy neurocirujano, pero me dedico exclusivamente a la columna y estoy en Bogotá, en el Hospital Universitario San Ignacio, que está vinculado a la Universidad Javeriana. Esto siempre lo mencionamos y tiene que ver con el polígono estratégico y es como nosotros, si conjugamos todas las aristas de este hexágono, pues probablemente vamos a tener el resultado ideal. Pero hacíamos énfasis sobre todo en algo que pienso que es muy importante y es el planeamiento preoperatorio. Yo creo que ese es uno de los talones de Aquiles de los cirujanos de columna, sobre todo a veces en Latinoamérica, donde consideramos a veces este factor como muy poco importante y no le damos la relevancia que debe tener. Y yo creo que es fundamental y es muy importante a la hora de tomar una decisión. Y en este caso nos basaremos sobre todo en la evaluación clínica, en la imagenológica. Y como si conjugamos cada una de estas aristas, pues revisando una de las técnicas que está en boga y está en mucho crecimiento, que no necesariamente es muy novedosa, pues vamos a poder tener probablemente un muy buen resultado. ¿Por qué una caja intersomática? Esa es otra invitación. Yo creo que todavía estamos cortos con respecto a la cantidad de implantes intersomáticos que debemos utilizar para realizar nuestras fusiones en la columna vertebral, pero en esencia y fundamental, el espacio intersomático es el mejor lugar para producir la fusión ósea y adicionalmente a eso las modificaciones que hacemos estructuralmente de la columna, tanto a través de descompresiones directas o indirectas, como de la optimización del alineamiento de la columna, pues nos llevan a la conclusión de que definitivamente son implantes que debemos utilizar con mayor frecuencia. Y si hablamos específicamente de la LIF, pues estamos hablando de la caja de mayor superficie, de mayor tamaño, que además al colocarla no tenemos que manipular las estructuras óseas, no tenemos que ir desde el punto de vista tradicional por vía posterior y pensar que necesitamos hacer laminectomías y movilizar raíces. Eso nos genera una gran ventaja y es lo que nosotros denominamos las cirugías con menor manipulación neurológica. Y adicionalmente a eso mantenemos la banda de tensión muscular posterior, no tenemos riesgo de fibrosis y eso nos genera una ventaja estratégica a la hora de pensar en el ALIF como alternativa. Sobre todo, y es muy importante, y es que comparada con las demás, pues ese impacto sobre el alineamiento es fundamental. No es novedosa, más de 100 años desde que se empezó a utilizar la vía anterior en la columna vertebral, pero sí en el siglo XXI un crecimiento significativo que yo creo que va de la mano sobre todo en el desarrollo tecnológico, tanto de los implantes como de los instrumentos que se utilizan para realizar el abordaje y trabajar en el espacio discal. Por lo tanto, es una técnica que nuevamente tiene un resurgimiento, pero que en definitiva es una opción bastante interesante cuando pensamos en la columna lumbar. Y como los mencionaba, las modificaciones que se han hecho desde el punto de vista del implante, el diseño, el tamaño, las angulaciones y los materiales hacen que en definitiva esta sea una muy buena opción a la hora de tomar la decisión con respecto a esta técnica quirúrgica. No significa que, y siempre lo digo, que soy de la iglesia del Alif y que lo único que sirve es el Alif y que solamente hay que hacer Alif. No, tenemos que pensar en el implante intersomático como la mejor alternativa de fusión y de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando en nuestros pacientes, pues tomamos la decisión de qué alternativa utilizar, tanto por vía posterior como por vía lateral, como por vía oblicua, dependiendo del posicionamiento del paciente. Cada una de ellas nos brinda una alternativa y en la medida que tengamos más opciones a la hora de hacer nuestras cirugías, pues mucho mejor, porque si tengo una contraindicación para hacer alguna de ellas, tener un plan B.
o probablemente un mejor plan A me lleva a una decisión que probablemente es la mejor para el paciente, para el paciente. Y a eso es lo que me refiero con respecto al planeamiento preoperatorio. Pero bueno, eso es porque solamente Roberto Díaz dice y entonces hay que utilizar el ALIF porque es la mejor alternativa. No, ya se ha estado trabajando con respecto a crear un algoritmo que nos lleve a una conclusión ideal a la hora de tomar la decisión. Y ese artículo de Journal of Neurosurgery Spine, del mismo grupo que creó el algoritmo del MISDEF, donde hace la recomendación de la caja de qué tipo de implantes intersomáticos debemos utilizar en la columna lumbar, es bastante explícito y es una buena herramienta a la hora de tomar la decisión. Considera la columna lumbar desde L1 hasta la unión lumbosacra L5-S1 y de acuerdo a lo que querramos y al nivel, él nos lleva a la toma de probablemente la mejor decisión. Pero en esencia, el ALIF es el rey de la cirugía en L5-S1 y si pensamos que es uno de los niveles donde debemos tratar con mayor frecuencia a nuestros pacientes, pues se vuelve una muy buena alternativa porque además de optimizar la altura del disco, restablece y optimiza o al menos mantiene la lordosis lumbar fisiológica del paciente. Ya en los otros segmentos, pues es más demandante este tipo de técnica y la recomendación no es absoluta y ahí es donde tenemos que plantear que debemos tener otras opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Pero en esencia y según este algoritmo y con el que coincido, definitivamente en el E5S1 es una muy buena alternativa de tratamiento. Ah, pero el ALIF es una cirugía peligrosa y eso tiene muchas complicaciones y entonces la parte vascular, entonces yo prefiero hacer otra cirugía que entre comillas consideramos menor, pero ese consideramos menor realmente es tan objetivo. Importante a tener en cuenta que, y siempre lo digo, en otros segmentos de la columna con la cervical entramos por delante y lo hacemos con mucha naturalidad, siempre que tenemos el entrenamiento y dominamos la técnica. ¿Por qué no pensar desde el punto de vista de la cultura de la columna en que esta es una muy buena opción y que probablemente la estamos subutilizando? Por lo tanto, ese hablar de complicaciones yo creo que es relativo desde el punto de vista de la evidencia y debemos pensar es que más bien por qué o dónde probablemente mi paciente es el mejor candidato para el ALIF. Ah, pero es que eso es un paciente de edad avanzada y esa es una cirugía que no, pues tampoco para los jóvenes porque puede tener complicaciones desde el punto de vista de la fertilidad o que el paciente no va a poder tener hijos, pero entonces no se lo hago a los jóvenes, pero entonces los viejos tampoco porque abrir el abdomen al paciente adulto mayor, eso es una gran cirugía. Mito que es debatido. Este artículo de World Neurosurgery de 2017 hace referencia a que los pacientes mayores de 65 años no necesariamente tienen más complicaciones que el resto de los pacientes sometidos a la LIF. Y la única probabilidad mayor de pronto de complicación podría ser la subsidencia por la mayor frecuencia de osteoporosis de estos pacientes. Pero el ALIF no está contraindicado en el paciente adulto mayor, siempre y cuando yo tome las precauciones, como en el caso de la osteoporosis, de un manejo adecuado que me lleven a que esta complicación se reduzca significativamente. Pero bueno, yo lo puedo hacer en otros segmentos de la columna, pero vamos a hacer énfasis en el segmento L5S1. ¿Por qué? Porque es un segmento donde se trabaja en medio de la bifurcación de las ilíacas, tanto venas como arterias, y esto genera una ventana de trabajo mucho más favorable a la hora de hacer la cirugía, diferente de los otros segmentos de la columna, donde aunque lo puedo hacer, eso me genera una exigencia mayor desde el punto de vista técnico, sobre todo desde el punto de vista vascular. Por lo tanto, la recomendación es que definitivamente, y lo menciona el algoritmo, el E5S1 es uno de los segmentos ideales. ¿Cómo voy a hacer esta cirugía? Lo voy a hacer en decúbito supino y voy a hacer un abordaje a través del abdomen por una laparotomía que en esencia debe ser retroperitoneal. Hacer este tipo de cirugías transperitoneales no es recomendable por la dificultad técnica y por la mayor probabilidad de complicaciones asociadas al abordaje y por lo tanto debemos pensar que en definitiva la vía que se hace en supino debe hacerse por vía retroperitoneal. Esto es más o menos una imagen de lo que queremos, es volver un espacio virtual real a través de una disección
y llegando por un área limpia donde no tenemos estructuras significativas desde el punto de vista del abordaje, sino una manipulación adecuada vascular para poder llegar al espacio, nos permite hacer la cirugía en L5S1 de manera ideal. Pero ¿cuáles son las indicaciones? Hay muchas, pero en esencia nos concentramos en el E5S1, que es el segmento donde voy a hacer la cirugía de manera más favorable. Ya en 4.5, pues sí, lo puedo hacer. ¿Cuándo lo hago yo? Cuando en definitiva tengo que hacer dos segmentos, involucro el E5S1 y también tengo que involucrar el E4 E5. Pero probablemente hacer una LIF aislado en el E4 E5 no necesariamente es la mejor estrategia. Y ahí es donde empieza uno a debatir las indicaciones sin decir que es una contraindicación, pero sí probablemente estratégicamente no es el ideal. Y mucho menos hablar de los otros segmentos de la columna como L3, L4, L2, L3, donde otras alternativas de tratamiento me van a generar probablemente una ventaja estratégica y me van a reducir la probabilidad de dificultades durante la cirugía. Pero es una muy buena cirugía para impactar la lordosis lumbar, tratar la espondilolistesis lítica, que es muy frecuente en el segmento L5S1, es una muy buena alternativa de fusión intersomática, la enfermedad degenerativa discal, como complemento a ciertas construcciones de deformidades, en cirugías de revisión, que tenga un antecedente de una artrodesis fallida, con solamente tornillo L5S1, yo puedo utilizar, y en algunos segmentos adyacentes distales, donde tengo una cirugía, por ejemplo, en el E4, L5, y necesito hacer una fusión en el E5S1, se vuelve una muy buena alternativa. ¿Qué necesito saber para hacer esta cirugía? Pues conocer la técnica y sobre todo planear y conocer cuándo no hacerla. Yo creo que la clave de todas las cirugías de columna y específicamente de la LIF es la indicación. La indicación precisa es probablemente la herramienta de mayor ventaja a la hora de hacer esta cirugía. Que si necesitamos o no cirujano de abordajes, en algún lugar, en lugares utilizan cirujano de abordaje. Nosotros desde hace 20 años no utilizamos cirujano de abordaje, nosotros hacemos nuestros propios abordajes, pero pues si el cirujano tiene una destreza y está acostumbrado y lo hace de manera adecuada, pues puede ser una buena herramienta. También a tener en cuenta una buena mesa, unos buenos rayos X y el material quirúrgico que involucra el material de la laparotomía, un muy buen retractor y material o instrumental largo porque va a traer una profundidad y necesito instrumentos que me permitan llegar a ese lugar. Con respecto al cirujano de abordaje, hay muchos artículos, cirujanos de columna que estamos acostumbrados al abordaje cuando se compararon con cirujanos de abordaje, la morbilidad fue menor. Probablemente del cirujano de columna que conoce el abordaje. Probablemente es porque a veces el cirujano de abordaje, un cirujano vascular o algún otro tipo de cirujano que lo haga, está acostumbrado más a la parte vascular y en ese disecar de estructuras vasculares probablemente se excede y por eso la probabilidad de una posible mayor morbilidad. Pero si tenemos el entrenamiento adecuado, pues un cirujano de columna, digamos, tiene la posibilidad de hacerla. La pregunta es, ¿qué es un cirujano de columna que tenga un entrenamiento adecuado? Yo siempre les digo que al menos si vamos a hacer ALIF de manera cotidiana, deberíamos hacer uno al mes, 10 12 ALIF al año ya le permiten tener cierta experiencia, pero hacer uno cada 6 meses probablemente no nos lleve a impactar significativamente nuestra curva de habilidad y por eso debemos pensar en que esta cirugía es una cirugía que debemos ojalá practicar con mayor frecuencia. Definitivamente contraindicaciones, pues no conocer la técnica o pensar que es que porque es el segmento L5S1 ya puedo o es el paciente indicado para este tipo de tratamiento. Las cirugías abdominales, eso es un interrogante significativo. Hay cirujanos que más o menos si tiene un tatuaje o como digo yo la cicatriz del ombligo, pues no le hacen alif. Esto no es tan cierto, pero sí es algo a tener en cuenta. La ateromatosis de la aorta abdominal es también dudosa y menciono de los hombres porque algunos hablan de la eyaculación retrógrada, que es una complicación como consecuencia de la manipulación del plejo hipogástrico y que al ser una complicación probable ya hace a los hombres como contraindicados, sobre todo aquellos que no han tenido hijos o que al menos pretenden tenerlo. Esto no es tan cierto porque la incidencia es bastante menor y siendo un riesgo conocido, si se le explica al paciente y se hace la cirugía de la manera adecuada, que como es no utilizar elementos de energía
durante la disección o la exposición del promontorio sacro. Como el monopolar, al utilizarlo corremos un riesgo mayor de manipulación del plejo hipogástrico y producir en los hombres eyaculación retrógrada, que es un defecto mecánico de la eyaculación que no tiene que ver con la fertilidad porque el semen tiene, pues si es fértil, el componente de espermatozoides adecuado, pero el semen en vez de ir hacia afuera por una alteración propia del sistema de control de los esfínteres va hacia la vejiga y por eso aparece la eyaculación retrógrada. ¿Cuáles, desde mi perspectiva, no son contraindicaciones como historia del paciente de cirugías a través del abdomen? Y eso es lo más importante. Debemos acostumbrarnos a preguntarle al paciente, porque como somos de la columna y esto no se considera importante, pues pasamos como inadvertido el antecedente de nuestros pacientes. Pero en definitiva es algo que debemos involucrar de rutina en el interrogatorio del paciente y no tener el paciente ya intubado con una cicatriz en el abdomen que no sabemos qué es y a la hora de ya hacer la cirugía nos exponemos a un riesgo significativo. Entonces, para nosotros, ¿cuáles no son contraindicaciones? Ciertas cirugías ginecológicas como la cesárea, el pomeroid, la histerectomía y la oforectomía sin complicaciones y la cistopexia, siempre y cuando no tengan historia de infección, para nosotros no son una contraindicación. Las herniorafias sin malla, las apendicectomías sin peritonitis, las colecistectomías o las cirugías laparoscópicas tampoco son una contraindicación. Y la abdominoplastia, lipectomía o liposucción como procedimientos de cirugía plástica tampoco son para nosotros una contraindicación. Y aunque para nosotros son contraindicaciones absolutas, para algunos grupos de cirujanos son contraindicaciones relativas o incluso no consideran una contraindicación. Pero a mí me parece que son situaciones donde uno no debería someter al paciente a una cirugía de ARIF, que son las cirugías de la pared abdominal que involucren malla, como las eventraciones, evisceraciones o algunas herniorafias donde involucran mallas. Todas las infecciones del abdomen, sean peritonitis o cualquier infección abdominal, para nosotros es una contraindicación probablemente absoluta, pero es relativa. Las laparoscopías exploratorias por trauma, el paciente tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, por una puñalada o un accidente y le hicieron una cirugía que inclusive no sabemos bien cuál es, para nosotros es una contraindicación. Y las infecciones espinales yo creo que es una mala idea para hacerla a través de una cirugía de ALIF por el retroperitoneo. Probablemente hay más alternativas y aunque a veces nos quedamos cortos y pudiera ser la única, nosotros preferimos en las infecciones de la columna no hacer la cirugía de la LIF. ¿Cuáles son? Y sí, lo evaluamos con diferentes grupos de cirujanos, tanto cirujanos de otros países o cirujanos de abordajes que tienen bastante experiencia. Contraindicaciones absolutas son la radioterapia tanto del abdomen como de la columna. Eso contraindica la cirugía a través del retroperitoneo en ALIF, el trasplante renal porque se fija el trasplante a las ilíacas y las cirugías abdominales que involucran manipulación de los grandes vasos también se consideran, siempre y cuando son por técnica abierta, no endovascular, consideramos que son contraindicaciones absolutas. Entonces hay que preguntarle al paciente que llega a nuestro consultorio qué historia tiene de cirugía abdominal, porque si no lo hacemos de rutina, vamos a tener dificultades porque aunque subestimemos el procedimiento, puede ser parte de las contraindicaciones y generarnos un problema significativo. El posicionamiento de cúbito supino. Nosotros preferimos no doblar la mesa, la dejamos en neutro y le colocamos los brazos encima porque esta posición que le encanta a los anestesiólogos, me parece que cuando ponemos el separador, metemos los rayos X y estamos con todo el equipo trabajando, puede incomodar. Entonces nosotros preferimos colocar encima del paciente de manera cruzada sobre el tórax los brazos y de esa manera tener un corredor al lado y lado de la mesa. Yo no flejo la mesa del paciente para aumentar el espacio discal. Yo creo que no es tan buena idea como parece teóricamente. Pienso que al doblar la mesa a nivel del promontorio no se genera una distracción paralela, sino más bien en cono y hay un cono de presión posterior grande que probablemente genere una fuerza hacia anterior que hace que la posibilidad de extrusión del implante sea mayor y también porque a la hora de trabajar en la parte posterior del espacio se dificulta cuando doblamos la mesa y se genera un vértice en la parte posterior. Entonces yo creo que estratégicamente no es una buena idea,
pero hay grupos quirúrgicos que o doblan la mesa o le ponen un colchón, un cojín por debajo y lo usan como estrategia, pues es una de las variantes para nosotros de rutina, no lo utilizamos. El tipo de incisión es variada, en esencia son laparotomías. Yo lo hago de manera, dependiendo del nivel donde voy a trabajar, una incisión horizontal tipo fanestil, medio fanestil, ojalá del lado derecho. Yo prefiero siempre la LIF en el E5S1 hacerlo del lado derecho, siempre y cuando no tenga antecedente de apendicectomía. En ese caso utilizo la vía derecha. ¿Para qué? Para mantener la vía izquierda en caso de revisión o de utilizarla en otros segmentos, pero si tiene antecedente de apendicectomía, me voy con una línea horizontal del lado izquierdo en el segmento L5S1. Ya cuando son múltiples segmentos, se prefieren las incisiones verticales, sean por línea media o paramediano. A mí no me gusta ir por la línea media ni ir por el medio de los rectos abdominales porque pienso que el peritoneo está ahí más pegado. Prefiero paramediano, un poquito oblicuo. De esa manera yo voy hacia la parte lateral de los rectos, ingreso al retroperitoneo y aunque hay quienes critican y dicen que hay una posibilidad de parecia de los rectos, si no me excedo en la disección, yo creo que esta probabilidad es bien bajita, siempre y cuando no manipule tan en exceso el componente lateral del área de Spiegel, que es el área donde se trabaja, y de esa manera yo voy primero hacia la parte lateral, voy al área de Spiegel, ingreso al retroperitoneo y vuelvo a la columna y trabajo en la línea media. Entonces yo prefiero este tipo de decisiones porque me permite ir hacia lateral e ir hacia medial. En esta, por eso casi la obligatoriedad de ir por el medio de los rectos porque ir hasta el área de Spiegel a veces se vuelve exigente. Se necesita un separador, definitivamente hacerlo sin separador yo creo que no es la mejor idea. Los separadores, estos eran los de la primera generación, pero los de nueva generación tienen valvas especiales con longitudes, con manera de fijarse. Yo creo que eso nos genera también una ventaja estratégica, hacerlo sin separador, utilizando pines de Steinman o cualquier otro tipo de separación que no es la ideal, yo creo que no es lo mejor, se someten a riesgos innecesarios y probablemente la cirugía se hace más difícil. También es importante que tampoco hay que hacer una mínima incisión. En la medida que vamos mejorando la experiencia, vamos haciendo incisiones más pequeñas, pero instrumentos largos, separadores de abdomen, conocer cuáles son, cuál es el que me gusta, cómo los utilizo. Yo creo que en definitiva es importante a la hora de hacer esta cirugía. Ya con respecto a la técnica específica, yo siempre les digo que cómo saber que estoy en el retroperitoneo, porque a veces hay grasa, a veces me voy un poco más oblicuo. Cuando ingreso al retroperitoneo, no importa en qué posición, pero en este caso en el alif supino, lo que tengo que identificar primero es el músculo psoas. Si no veo el psoas, no estoy en el retroperitoneo. Y a partir de ese momento, mi disección, que era primero hacia lateral y después se va hacia la línea media, me permite identificar primero el psoas, a veces veo el nervio genitofemoral que está por ahí encima, después me encuentro el ureter del lado izquierdo, si estoy haciendo el abordaje del lado izquierdo, y el ureter junto a la bolsa peritoneal se van hacia el lado derecho y de esa manera identifico primero la arteria, debajo está la vena y en la mitad está el espacio discal L5S1. Ese es más o menos el orden de la cirugía como la debo plantear. Pero los vasos, que es el temor de esta cirugía y el medio mito que hay con respecto al procedimiento, aunque es importante, nosotros consideramos que no hay que hacer un estudio tan sofisticado y probablemente con la resonancia en un paciente normal, sin ningún antecedente importante, ya que si lo tiene, pues probablemente ayudaría el estudio. Se vuelve la herramienta fundamental, los cortes axiales en la resonancia magnética. Y por eso es que nosotros presentamos este artículo en la revista del NAS Journal en 2021, donde nosotros presentamos una clasificación de la mastotomía venosa para predecir la dificultad del procedimiento quirúrgico. El propósito era eso, tratar de identificar una variable que nos generara la posibilidad de predecir la dificultad de la cirugía. Y lo hicimos y estadísticamente tiene un valor importante y el único factor que encontramos que estaba asociado a la dificultad de manera estadísticamente significativa fue la anatomía vascular. ¿Qué otras variables analizamos? La edad, el índice de masa corporal, la inclinación sacra, y nos dimos cuenta que esas variables no impactaban
en los tiempos y en las complicaciones intraoperatorias. Y lo que sí generaba la dificultad era la variante anatómica que tenían los vasos. Y en ese momento que hicimos el estudio no teníamos esta clasificación, pero mirándoles la variante de los pacientes nos dimos cuenta que habían 4 tipos de variantes de la bifurcación de la vena ilíaca con respecto al disco L5S1. Lo que hicimos fue dividir en el borde superior del disco L5S1 el espacio discal en 3 zonas, una única central, 2 zonas, 2 paramedianas y otras 2 zonas, 3 paramedianas. Y de acuerdo al posicionamiento de la ilíaca izquierda con respecto a cada una de estas zonas, nosotros clasificamos en 4 tipos. Cuando la vena ilíaca izquierda está en contacto con la zona 1, pues definitivamente es tipo 1. Cuando la vena ilíaca izquierda está en la zona 2, es tipo 2. Cuando está entre la zona 2 y la 3, tipo 3. Y en la zona 3 específicamente, eh, tipo 4. La ventaja es que la mayor cantidad de los pacientes son del tipo 4, pero el pero está cuando nos encontramos con este tipo de pacientes. Esto es lo que vamos a encontrar imagenológicamente. Miren esta imagen de resonancia de un paciente. Imagínense esas venas al frente del espacio discal. Pues hacer una LIF, que se lo hicimos a este paciente, pues genera una dificultad significativa. Y este es un tipo 1A, porque el tipo 1 tiene 4 variables, de acuerdo a la cantidad que vimos de variaciones anatómicas en el estudio. El tipo 1B, nuevamente el vaso está en contacto con la zona 1 y estos pacientes pues también van a generar una dificultad desde el punto de vista técnico. El 1C sigue la ilíaca izquierda, pero en contacto con la zona 1, pero la ilíaca derecha está alejándose y me genera una ventana donde yo puedo trabajar probablemente, y en estos casos la posibilidad de una LIF es mucho más probable siendo el grupo 1. El grupo 1D tiene una doble bifurcación de la ilíaca derecha, que eso lo vimos con frecuencia, y en este caso la dificultad es significativa. Ya los otros pacientes tienen una ventana de trabajo ideal. Y a veces a mí me dicen, ay, pero si yo veo grasa por detrás de la vena, eso me permite pensar que yo puedo trabajar. Probablemente es un hallazgo que ayude, pero no es significativo. Es más significativo el posicionamiento con respecto a estas 3 zonas con respecto al espacio discal. El tipo 3 también tengo una zona de trabajo adecuada y el tipo 4, que es el más frecuente, pues puedo hacer el LIF probablemente con una dificultad menos significativa. En esencia, y nuestra conclusión es que en los casos y la recomendación es que en el caso de 1A, 1B y 1D, es mejor no hacer el ALIF. Y por eso menciono que es una contraindicación relativa, porque probablemente hay cirujanos que se enfrenten y nosotros lo hicimos en el pasado cuando no teníamos la clasificación, pero nosotros consideramos que este no es el escenario ideal y las posibilidades de complicación son muy altas. Entonces ya van 2 preguntas que tengo que hacerme antes de tomar la decisión de la LIF. Y es, ¿mi paciente tiene antecedente de una laparotomía? Y si la tiene, ¿de qué tipo es para ver si hay una contraindicación? Y la segunda es, ¿qué tipo de vasos tiene? Y esto lo podemos hacer en el consultorio cuando vemos el paciente y tomar la decisión de si es o no candidato para el ARIF. Porque si llegamos de manera sorpresiva sin saber qué tipo de historia tiene el paciente o qué tipo de vasos son, probablemente, aunque los tipo 4 son más frecuentes, tenemos una alta probabilidad de una dificultad y de un problema vascular casi inminente. Por lo tanto, la recomendación es que en estos 3 grupos de pacientes idealmente no se haga la cirugía de ALIF. Por eso cuando llego yo a la cirugía y le pregunto a Miguel, mi colega con el que opero, yo le digo, Berbeo, ¿qué tenemos? Una LIF. Y entonces yo le digo, ¿y qué? ¿Tienes cirugías? No, ninguna. O sí, un pomeroid. O sí, una cesárea. Y la siguiente pregunta es, ¿qué vasos son? Tipo 4. Ah, listo. Esa cirugía va a tener una probabilidad bien menor de complicación desde el punto de vista vascular. Pero si él me dice que es un 1B, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Y esa pregunta, desde que hicimos el estudio, ya no la tenemos, porque si es uno ve en el consultorio, no, yo tomo la decisión de no hacer el ALIF. Entonces, el ALIF para el E5S1, maravilloso. Para el E4, E5, ya no voy a trabajar en medio de la bifurcación, sino lateral a las ilíacas. Y tengo que hacer una disección vascular un poco más exigente porque tengo que manipular vasos emisarios como la vena iliolumbar y algunas arterias segmentarias que me generan una dificultad ya que voy a trabajar entre el psoas y los vasos ilíacos y tengo que movilizarlos contralateral hacia la derecha porque el ALIF
En el E5-S1 se puede hacer por la derecha o por la izquierda, pero cuando involucro el E4-E5 ya no se debe hacer por la derecha porque los grandes vasos están hacia la derecha y siempre se va a hacer por el lado izquierdo. Entonces esta manipulación vascular en ocasiones, pues listo, yo la puedo salvar y controla el iliolumbar y controla las segmentarias, pero ir movilizando hacia la derecha el vaso puede generar una exigencia técnica grande y por eso la dificultad se hace más significativa. Y ya en L3, L4, además de esta dificultad, la angulación de la columna, la lordosis natural de la columna lumbar, también me genera una dificultad. Yo les hago la analogía con el C3, C4. Cuando vamos a hacer C3, C4, la mandíbula, el ángulo de inserción de la caja, porque está en la caída de la lordosis, lo hace más difícil y por eso la dificultad de hacerlo en L3, L4 es mucho mayor desde el punto de vista de la inserción de la caja, además de la disección. Y hace poco un colega me contó que rompió la aorta y yo le dije, me dijo, oiga, rompí la aorta y un paciente murió. Y yo le dije, wow. Y lo primero que yo le pregunté fue, ¿y qué segmento era? Porque en el E5-S1 uno no rompe la aorta. Y me dijo 3-4. Y yo le dije, ¿y por qué no le hizo otra técnica? Me dijo, es que lo tenía ahí, como decimos en Colombia coloquialmente, de papayita. O sea, era una probabilidad probable de hacer la cirugía. Y entonces yo le dije, uff, mire que no era tan de papayita porque el paciente pues falleció. Entonces mucho cuidado porque no necesariamente porque estamos ahí significa que lo tenemos que hacer. Y como les menciono, a la LIF en el E5-S1 es perfecto. En 4-5 lo hago siempre y cuando vaya a hacer el E5-S1 también. Y en el E3 y el 4 pues busquemos en otras alternativas. ¿Cuál es la clave fundamental, yo creo, de la cirugía después de haber escogido la patología, escogido el paciente, ver que no tenga las contraindicaciones, analizar los vasos venosos? Es que cuando hago la exposición tengo un área de trabajo adecuada en el caso de que tenga un problema vascular o que esa ventana que tengo, o sea, no hay que estar incómodo en el ALIF, hay que estar tranquilo. Y la ventana de trabajo en el disco es más o menos 3 centímetros, 3 centímetros y medio de la línea media, 2 centímetros 2 centímetros a un lado, 2 centímetros al otro. Ahí pueden colocar cualquier implante intersomático de ALIF, la marca que quieran, ahí se puede hacer. Entonces tampoco es una disección excesiva o hasta dónde tengo que hacerla. Cuando tengan esa ventana adecuada pueden hacer su procedimiento. Esta es una variante que hay de la vena iliolumbar, que ya es para cuando se hace el segmento L4-L5. La mayoría de las variaciones son una única, aunque lo que vemos es más esta, que es una única que viene de una bifurcación venosa. Ellos vienen de los forámenes, llega a la ilíaca izquierda y en ese momento se vuelve una vena que llega, una vena emisaria que si no se manipula de manera adecuada, cuando mueva la ilíaca hacia el lado derecho, pues se va a romper y vamos a tener un sangrado significativo. Ya desde el punto de vista arterial, que es lo menos probable porque las complicaciones que hay siempre son venosas, pues importante tener en cuenta la bifurcación. Y gracias a Dios, el 98% de las bifurcaciones está por encima del cuerpo, está en el cuerpo L5, o sea, por encima del disco L5-S1. ¿Qué significa eso? Que la bifurcación no necesariamente va a ser un obstáculo, al igual que los vasos, como lo veíamos venosos, porque están en la zona 3 o son un tipo 4. Pero hay que analizar muy bien porque en ciertos segmentos transicionales o en ciertas patologías a veces la bifurcación está más abajo y tenerla o analizarla es una cosa fundamental a la hora de hacer la cirugía. También ver la arteria sacral media que nos marca la mitad de la columna y la arteria sacral media es la rama terminal de la aorta. Está en el 92% de los pacientes. Si no la veo es porque probablemente no la he buscado. Entonces, encontrarla muy bien, coagularla y controlarla es fundamental en la parte técnica. Esto es más o menos lo que vemos, no es exacto, pero siempre primero la arteria, debajo la vena, se nos esconde debajo a la hora de hacer la disección y está la arteria sacral media, rama terminal de la aorta y acompañada en la mayoría de las veces de una única vena sacral media, que en el 85% de las veces llega a la ilíaca izquierda. Por eso es que es más fácil manipular primero los vasos del lado derecho, porque al no tener venas emisarias, la manipulación vascular me genera un riesgo menor, a diferencia de la ilíaca izquierda, donde la manipulación sin controlar este tipo de venas me puede generar sangrados. Entonces, no le abro las paticas a las venas, no las separo significativamente hasta no tener controlada la vena sacral media. Si ustedes lo hacen antes, se puede rasgar a su llegada a la ilíaca izquierda y de esa manera tener un problema vascular significativo.
Nosotros analizamos nuestras complicaciones, esto lo publicamos en el International Journal of Spine Surgery en 2022, analizamos un periodo de 5 años, fueron 508 niveles y nuestras complicaciones intraoperatorias fueron del 1.7% venosas, que en la tabla de la izquierda se ven que está más o menos dentro de los promedios de los grupos de gran experiencia. Salvador Brau, que es el famoso cirujano de la costa oeste de Estados Unidos, tiene 1.9. Entonces miren que no tenemos complicaciones vasculares arteriales, solamente venosas, y el porcentaje realmente o relativamente es muy pequeño. No tuvimos ninguna mortalidad o hasta el sol de hoy no lo hemos tenido, pero pues sí, siempre y cuando respetemos las indicaciones y la anatomía, probablemente esas son las herramientas más importantes adicionales a la técnica quirúrgica. Después de exponer, ya es llegar al espacio, hacer una disección, retirar el disco. Esta primera parte del end play lo hacemos con el COVID, funciona bastante bien. Y aunque este es un video que voy a intentar que resumirlo, este es un multinivel L4, L5, abordamos por el lado izquierdo para mediano vertical. Esto es una técnica que hacemos 2 traveses de dedo del ombligo, 2 traveses de dedo del pubis hacia arriba y hacia abajo, y 3 de la línea media hacia lateral. Nos permite hacer la, el abordaje adecuado. No, antes usábamos rayos X, yo creo que de esta manera no es indispensable. Ahora, si los tienen, los pueden utilizar. Después de eso, disección, piel, tejido celular subcutáneo, llegamos a la fascia de los rectos abdominales, nos vamos por encima de los rectos, siguiendo el tejido areolar, llegamos a esta grasita que es el área de Spiegel, ahí la fascia transversalis es más delgadita, nosotros la abrimos con el monopolar y con disección digital vamos llegando al espacio, identificamos, como les mencionaba, primero el psoas. Cuando veo el psoas tengo certeza que estoy en el retroperitoneo, abro si necesito, y es ideal cuando es 4 o 5, que también lo voy a hacer junto al de 5 segundos del arca de Douglas. Y después de eso, con una gasa, una bolita de gasa, vamos haciendo la disección. Aquí está primero la arteria, debajo está la vena, vamos haciéndolo progresivamente, primero quitando una grasita brillante, que es el plejo hipogástrico, después de eso buscando las venas sacral media, aquí la estamos coagulando con bipolar. Nosotros no utilizamos ganchos ni clips porque pensamos que se sueltan, la cortamos, exponemos el disco L5S1, hacemos una disección con un disector Romo, que nosotros nos gusta uno que llama el de Juro, de pilares de amígdalas. Toda esta parte es todavía con disección, separadores manuales, y después de eso ya ponemos los disectores definitivos, que hay de diferentes tipos. Exponemos el disco, ahí tenemos el espacio L5S1 y colocamos nuestro probador y el implante de manera ideal, que la gracia es que recree la altura normal de un disco y que mantenga o optimice la lordosis fisiológica del paciente. Estos son los tipos de incisiones que hacemos, como les decía, para horizontal en un nivel L5S1 por el lado derecho, y por detrás lo complementamos siempre con tornillos pediculares para hacer una construcción de 360 grados. Este es un ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿y qué tipo de implante? Yo creo que el tipo de implante ha venido evolucionando. Nosotros comenzamos con titanio rígido, con titanio sólido en el pasado, cajas que no eran muy fisiológicas desde el punto de vista de la fusión, porque es un metal sólido, no permitía que se generara hueso a través de. Viene el PIC, poliéter retilcetona, unas cajas interesantes, que las llenábamos de sustituto de hueso. Nosotros preferimos utilizar matriz ósea desmineralizada. No hicimos ni hacemos nunca ALIF con anillos de fémur o injertos tricorticales. Se absorben, no tienen la lordosis, no son los ideales, y el instrumental para impactarlos no es el ideal. Lo que sí utilizamos, porque en el pasado no lo hacíamos, es que ahora utilizamos cajas que tienen sistema de fijación propio a través de tornillos, y las lordosis más o menos en promedio vienen de 8 grados o de 12 grados en promedio. Ya hay otras que vienen en la actualidad de 10 grados o de 15 grados. Siempre lo ideal es optimizar la lordosis, pero también ganarle o obtener la descompresión indirecta adecuada. Entonces, de esa manera tenemos que pensar en tamaño, en altura y en angulación a la hora de tomar la decisión con respecto a qué tipo de implante. Y con respecto a los materiales, pues hay PIC, que es un material bueno, que ha demostrado que funciona, pero también en la actualidad hay implantes de titanio, que ya no es sólido, sino titanio trabeculado,
y hechos en impresión 3D, que nos genera un factor importante que no es el tema de la conversación, pero es un módulo de elastancia ideal del implante para reducir la posibilidad de subsidencia, pero adicionalmente a eso nos genera una posibilidad de fusión ósea a corto plazo comparados con los implantes de PIC. Entonces se dice que estas cajas trabeculadas de titanio en impresión 3D pueden a los 3 meses tener resultados de fusión comparados con los del PIC al año. Por lo tanto, el resultado desde el punto de vista de fusión ósea va a ser mucho más favorable. Y si me dicen en la actualidad, pues yo prefiero utilizar cuando puedo, ojalá siempre, implantes de titanio trabeculado, que en este caso me van a generar una ventaja estratégica. Siempre los complementamos con tornillos pediculares, pero pues la duda sería, ¿y cuándo los puedo hacer standalone? Nosotros consideramos que en la indicación del standalone es alternativa y no una primera elección, y preferimos hacer este tipo de cirugías utilizando unas construcciones de 360 grados, el ALIF por delante, suplementados con tornillos pediculares mínimamente invasivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eh, ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí, tengo una pregunta, doctor. Usted hace de rutina, yo soy el doctor Joel Sánchez, gusto en saludarlo de nuevo. ¿Usted hace de rutina una angiotac para valorar la situación de los vasos? Ahora, Joel, no lo hago. Primero porque además de ser un costo adicional, no me genera una ventaja estratégica. Como les mencionaba, con la resonancia en el corte axial, nosotros en el estudio, pues demostramos que era suficiente a la hora de tomar la decisión con respecto a la cirugía de la LIF. Entonces, no lo hacemos de rutina. ¿Cuándo lo haríamos? Pacientes con implantes endovasculares, pero sé que son casos muy exóticos, pero de rutina no hacemos angiotac ni angioresonancia ni ningún estudio específico vascular para los pacientes. Gracias, doctor. Nos pregunta Roberto, el doctor Ernesto Grimaldo, que si no se puede hacer ALIF en 5.1, ¿cuál sería tu segunda opción? Eso es muy interesante. Yo tengo una plática que se llama ¿cuándo ALIF? ¿Cuándo TLIF? ¿Y cuándo los otros? Ah, tengo un paciente irradiado, paciente de 65 años, con una listesis grado 1 degenerativa L5S1 con lumbociática, irradiado, ¿qué no le puedo hacer al IF? Pues mi alternativa en ese caso sería un TILIF mínimamente invasivo. Ah, pero ¿por qué mínimamente invasivo y no abierto? Porque hipotéticamente hablando, porque no tengo que impactar significativamente en el alineamiento sagital. Pero pongamos el caso de que tengo un paciente que tiene una alteración significativa del alineamiento sagital. En ese caso, probablemente lo haríamos abierto y colocaríamos una caja de una altura significativa y complementaríamos con osteotomías posteriores y cerraríamos para tratar de ganar esa lordosis que le hace falta al paciente. Pero yo creo que si no es ALIF, pues tiene que ser TLIF porque, digamos, en esencia no hay otra alternativa. Muy bien. Nos pregunta Manuel Chávez, en caso de osteofitos entre L5 y S1, que si recomiendas esta técnica. Sí, no es una contraindicación y también esa fue una de las variables que tuvimos en cuenta en el estudio. La dificultad acá que hay con el osteofito es a la hora de la disección vascular, porque esos osteofitos en ocasiones le hacen un relieve a la vena. Entonces hay que pasar como por encima de ese osteofito la vena a la hora de la disección. Entonces técnicamente es un poco más demandante, no es una contraindicación, pero sí es un factor a tener en cuenta a la hora de hacer la exposición, para saber que voy a tener que trabajar más cuidadosamente si el osteofito está relacionado o él está haciendo como se está generando un obstáculo a la hora de disecar la vena. Entonces, mucho cuidado, porque esos pacientes que tienen osteofitos tengo que disecar con mayor cuidado la vena porque ese elemento óseo, que casi siempre es una punta, me puede generar una dificultad a la hora de exponer.
Entonces, en ese caso, un poco más de prudencia, un poco más de técnica en la disección, pero no es una contraindicación. Perfecto. Nos pregunta Irving Roca si tomas en cuenta las unidades Onsil para la fusión anterior. Sí, nosotros, es un tema súper interesante el de la osteoporosis y la cirugía de columna. Pero digamos que si el paciente tiene osteoporosis, nosotros no lo operamos. Antes de operarlo, debe el paciente al menos tener un tratamiento de la osteoporosis con antirresortivos, idealmente anabólicos a corto plazo, pero si no son anabólicos, pues que sean otros antirresortivos. Entonces, el paciente, desde el momento que se le inicia el tratamiento, pues debe pasar al menos 3 meses para someterlo a la cirugía. Pero digamos, ¿cómo diagnosticamos la osteoporosis? Lo hacemos con la densitometría ósea, con el DEXA scan. Pero en ocasiones en el consultorio, cuando no tengo el DEXA scan porque el paciente no lo trajo o lo que sea, sí utilizábamos la medición de las unidades Hounsfield en el platillo, no en el cuerpo vertebral. Y ahora estamos también en resonancia mirando hay unos parámetros de resonancia que existen para poder de más o menos suponer y con una gran exactitud diagnosticar la osteoporosis. Pero en esencia, paciente con osteoporosis idealmente no se debería operar. Muy bien. Nos pregunta el doctor Sánchez Cuellar que ¿crees que los mitos alrededor de la técnica ALIF en algún momento podrán disminuirse? ¿Alguna estrategia para que los cirujanos que no hacen la técnica se atrevan a hacerla? Sí, yo creo que es supremamente importante. Entonces, primero, acostumbrarnos a escoger bien nuestros pacientes. O sea, no subestimar detalles que pensamos como cirujanos que no son importantes. Entonces, el interrogatorio, el antecedente quirúrgico, que sea L5S1, que los vasos estén, que no sean 1A, 1B y 1D, y que tengamos el instrumental adecuado desde el punto de vista del abordaje como desde el punto de vista del trabajo en el espacio, un buen implante y sobre todo hacerlo frecuentemente. O sea que si nos vamos a entrar en el ALIF como una alternativa de tratamiento, vuelvo y le insisto, debemos hacer al menos 10 al año, porque si vamos a hacer uno cada 6 meses, pues probablemente eso no nos va a llevar a que dominemos la técnica. Cirujano de abordaje, si es indispensable y lo hace bien, y he visto en México cirujanos que lo hacen de manera bastante hábil, y si no, pues se toca entrenarse en el abordaje. Pero en esencia, conocer las contraindicaciones, conocer las indicaciones y utilizar un muy buen material a la hora de hacer la cirugía. Nos pregunta el doctor Ramón Ureña que cuáles son los factores clave para seleccionar el tamaño y el ángulo de las caras. Eso, entonces, primero también hacer de rutina, y creo que Alberto hizo una presentación hace poco del alineamiento sagital. O sea, eso es otra cosa que ya no es moda, sino es una realidad. Entonces debemos medir nuestros pacientes para no subestimar el impacto que tenemos sobre la lordosis lumbar. En este caso, recordar que el 70% de la lordosis está en L4, L5, L5S1. Entonces tenemos que, como digo yo siempre, mantenerlo, si lo tiene bien, o por lo menos, o llegar a optimizarlo si es que lo tiene mal. Entonces, de acuerdo a la lordosis de mi paciente, pues selecciono el disco, el implante. Los implantes vienen de 8, de 12 grados algunos, o de 10 y de 15 grados otros. Otro tema diferente es las cajas hiperlordóticas, que nosotros no las utilizamos de rutina porque tengo una posición particular con respecto a esos implantes, pero al menos utilizar el que mejor le vaya al paciente. ¿Qué es importante? ¿Solo necesito lordosis o también tengo que hacer descompresión indirecta? Eso es clave y fundamental. Entonces, siempre pues ideal poner el implante de mayor lordosis que tengamos, porque la hiperlordosis, entre comillas, nunca es tan negativa y es bien difícil tenerla. Ya recuperarla es difícil, imagínense excedernos. Entonces, el problema de los implantes que tienen más lordosis, como el de 15 grados,
en algunas oportunidades o el de 12 grados en algunas oportunidades, es que no hace contacto ideal con los platillos. Entonces, cuando pongo el implante y hago los rayos X y no veo que la huella del implante está en contacto ideal con los platillos vertebrales, probablemente mejor optimizo la altura y mantengo el grado si es que lo quiero mantener o le quito grados para que haya un contacto permanente. Pero, por ejemplo, hay ocasiones donde tengo estenosis foraminal, no tengo un impacto significativo sobre el alineamiento sagital y lo que quiero es abrir el foramen y mejorar la altura. En ese caso, le quito un poco de lordosis sin sacrificar la que tiene el paciente y obtengo descompresión indirecta por encima de la lordosis sin sacrificarla. Pero si mi objetivo es ganar lordosis, pues obviamente utilizar el de mayor lordosis que tenga. Otra cosa importante es que las cajas lordóticas de 15 grados, pues es difícil tenerlas de 8 de milímetros de altura. Entonces, cajas al menos de 10 milímetros. Utilizar cajas de altura de menos de 10 milímetros probablemente no recrean la anatomía normal y no tienen los efectos ideales. Entonces, probablemente estamos colocando un espaciador y no una caja modificadora. Entonces, siempre mínimo 10 milímetros de altura y la mejor lordosis, siempre y cuando el objetivo no sea descomprimir tanto, pero si tengo que descomprimir tanto, probablemente una de 8 grados me va a generar el efecto significativo. Siempre. Es que yo creo que cualquier alif es difícil que quite lordosis. Siempre van a dar lordosis, pero si quiero un poco más, pues la de más grados. Nos pregunta el doctor Rodrigo Díaz, ALIF en pacientes jóvenes, ¿desde qué edad hacerlo y con qué indicación especial si hay alguna? El paciente más joven que yo he hecho de ALIF es de 13 años con una espondilolistesis de alto grado L5S1 lítica, que era muy sintomática y el procedimiento, si o sea, el paciente tenía indicación de cirugía y si evaluábamos, probablemente el mejor resultado iba a ser con el ALIF. La eyaculación retrógrada, yo recuerdo, solo he tenido 2 casos y en las grandes series no supera el 1%. No hacer con el monopolar por delante del espacio discal es fundamental para no tener este tipo de problemas. Y yo le expongo al paciente el riesgo de la eyaculación retrógrada y le digo que, pues, que es una probabilidad y el paciente es el que toma la decisión. Si el paciente me dice que no, pues probablemente tengo que buscar otra alternativa. Pero la edad no es contraindicación y, por ejemplo, en muchos pacientes que tienen grandes espondilolistesis, que tiene un componente inclusive congénito, pues probablemente esta es una muy buena alternativa y en ese caso yo utilizo esta estrategia de tratamiento. Nos pregunta el doctor Miguel Ángel Ramírez Sosa, ¿cuándo hacer ALIF standalone y no 360? El estándar de oro es 360, pero Perfecto. el standalone es una alternativa y ha sido más anecdótica y con esos, pues, desafortunadamente estadísticamente no es muy significativo, pero con esa experiencia es que tomo la decisión. Nunca le hago, más bien, ¿a cuál no le hago? Nunca le hago standalone a un paciente menor de 55 años. Lo que me di cuenta es que cuando le intentaba el standalone, la faceta no queda fija y ese micromovimiento de faceta le da un dolor significativo al paciente. Y aunque le hice bloqueo, incluso haces radiofrecuencia, el dolor era significativo y le ponía los tornillos y el paciente me decía gracias. Entonces yo prefiero en los pacientes menos de 55 años que tienen una columna un poco más exigente biomecánicamente por sus actividades, no intentar el standalone. Tampoco hago standalone nunca en las listesis, sean líticas o degenerativas, nunca standalone. Y en los pacientes que tienen una incidencia pélvica alta, porque el vector de fuerza sobre el implante es muy grande y entonces la probabilidad de destrucción es mucho mayor. Entonces, en esos pacientes tampoco hago nunca standalone. Gracias. Nos pregunta Pedro Chavira, ¿qué medidas utilizan para el monitoreo vascular transoperatorio al realizar la retracción de los vasos ilíacos? No, tampoco nunca lo utilizo. En el pasado, cuando utilizábamos prótesis, les colocaba un pulsoxímetro en el hallux del lado que íbamos a hacer la mayor retracción, pero nosotros vimos que eso no tenía un resultado significativo y lo dejamos de utilizar. Entonces no uso de rutina ninguna monitoreo vascular.
Lo que sí es que definitivamente es una cirugía que no se puede demorar excesivamente en el tiempo porque pues se está manipulando significativamente los vasos. Pero yo creo que en el E5S1 no es un problema significativo. Probablemente en el E4 y E5 que tengo que empujar tanto la vena ilíaca cava como la aorta ilíaca, yo creo que ahí de pronto sí tendría una precaución, pero no lo uso de rutina. Perfecto. Nos pregunta Eduardo Quirós, ¿qué morfología vascular tomarías como contraindicación relativa en el acceso L4-L5? Eh, si no veo un espacio que haya entre el psoas y la ilíaca del lado izquierdo, yo prefiero no hacerlo. Lo que pasa es que, y probablemente Alberto a usted también le ha pasado, que la cirugía del lateral single position me cambió la vida desde el punto de vista de la toma de riesgos. Y aunque es otro tema, si yo voy a hacer el E4, el E5, el E5S1 360, pues hoy en día yo pongo el paciente de lado, le hago un abordaje lateral transpsoas, pongo un implante y le hago una lift de lado y le coloco los tornillos de lado. De esa manera resuelvo el problema y reduzco el riesgo. Pero nos ha pasado y nos pasó hace poco que había unos colegas que nos estaban visitando, estaba haciendo el lateral transpsoas L5, el E4, L5 y el monitoreo me dijo que no. Eso me llevó a la decisión de que tenía que hacerlo por ALIF, sea lateral o en supino. Entonces, si no hay una pequeña ventana entre la ilíaca izquierda en la resonancia de hiperintensidad como de grasita y el psoas, probablemente van a tener una dificultad significativa y en ese caso yo preferiría no hacerlo. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Voy a poner un ejemplo que listo, yo no hago lateral single position, le hago el ALIF en supino, lo coloco en prono y a la hora de colocarle los tornillos le hago un T-Lift L4, L5 y entonces haría ALIF 5.1, T-Lift 4.5 y los tornillos percutáneos y me mantengo en la mínima invasión. Y de esa manera vuelvo al tema. Yo prefiero no responder la pregunta de la dificultad no haciéndolo. Es que yo creo que ahí está el éxito de la LIF, es en no tomar riesgos innecesarios. Completamente de acuerdo. Nos pregunta Iván Álvarez que ¿en qué caso de ALIF consideras descompresión vía posterior también? Yo soy un creyente absoluto de la descompresión indirecta. Si utilizamos la clasificación de chisas de la estenosis de canal, en cualquier chisas nosotros intentamos el ALIF. Siempre va a ser una ventaja estratégica. O sea, nosotros no esperamos, o más bien no tomamos la decisión solamente con la imagen del paciente. Si el paciente tiene una estenosis, sea foraminal o del canal, y es candidato para ALIF, nosotros le hacemos el ALIF y siempre ha sido suficiente. O sea, yo creo que me sobran dedos de una mano para decir cuándo he necesitado hacer descompresión. Entonces, en esos casos, por ejemplo, donde tengo la duda, pues probablemente le haría el estandalón. Yo le pondría la caja de Alif en un primer tiempo y si es suficiente y el paciente no tiene dolor, pues incluso ni le pongo los tornillos. Pero si es que tengo la necesidad, que nunca o sea, nunca no, 2 veces la he tenido, pues tengo la opción de que le doy la vuelta después, no inmediatamente, y le hago el recalibraje y le pongo los tornillos. Pero hacerlo simplemente porque yo quiero tener la certeza de que el paciente no me quede comprimido, desde que yo utilice una caja 10 mínimo de altura, yo creo que eso nunca va a ser necesario. Lo que pasa es que yo creo que hay pacientes donde tienen discos altos y entonces la descompresión indirecta no es tan significativa o no utilizan alturas que vayan a tener efecto y esa alternativa no funciona. Pero no hago de rutina recalibraje, no. Y por última pregunta, Roberto, nos dice, pregunta el doctor Ernesto Grimaldo, que si dejas anticoagulación o antiagregación plaquetaria en el post, y si es así, ¿por cuánto tiempo? No. Tampoco lo uso de rutina. Mis pacientes a las 6 horas tienen que estar levantados, caminando. Inclusive tenemos a Alif cuando es standalone, tenemos pacientes que se van el mismo día para la casa. Yo creo que la deambulación es mejor que cualquier anticoagulante. Inclusive cuando tuvimos problemas vasculares venosos y que tuvimos que hacer alguna maniobra, sea reparación con sutura o lo que sea, no utilizamos de rutina anticoagulación nunca.
entonces no lo hacemos. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por tu participación a nombre de AMSICO, de todos los que asistimos a este webinar. Nuevamente nos deleitaste con una magnífica presentación y te lo agradecemos. Y pues nos vemos pronto, tengo entendido, acá en México. Sí, Alberto, y a todos muchísimas gracias. Siempre, pues están ahí tras bambalinas, pero hay muchos amigos, yo ya oír sus nombres, siempre agradecido y siempre, pues feliz de compartir. Y sí, claro, ojalá nos veamos pronto. Para mí México es muy importante en mi vida profesional y personal. Tengo grandes amistades, grandes colegas y siempre es un placer y muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden. Gracias, Perfecto. Roberto. Excelente presentación. Felicidades y esperemos verte pronto por acá. Gracias y sí, nos veremos pronto. Esta sesión se grabó y se va a compartir en canal de YouTube. Te compartimos el link también, Roberto, en breve. Gracias y un saludo grande. Buenas noches a todos.